Nos contactamos con Martín Larrosa, gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, para conversar sobre este tema. Señor Larrosa, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Empecemos aclarando esta situación sobre los salarios de los controladores aéreos. La información periodística que se tiene es que estos sueldos van de un básico de 4.200 soles aproximadamente y que estos pueden llegar hasta los 60.000 soles. ¿Es esto necesariamente así? ¿Ese es el rango de sueldos que puede llegar a tener un controlador aéreo? Muy buenas tardes, Paco. Gracias por tenerme en tu programa. Efectivamente, entendemos que esto es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el programa periodístico que sacó la nota ha demostrado que no se trata de un mes aislado, sino de, digamos, de todos los meses se llegan a estos sueldos en los casos de algunos controladores aéreos que están sindicalizados. Claro, y eso en verdad es la suma de una serie de montos, como por ejemplo el tema de las horas extra, el tema de las capacitaciones y una serie de elementos que finalmente harían que este sueldo llegue a ser incluso más alto que el de los ministros de Estado, ¿no? 60.000 soles, pues, es una suma que muchísimos quisieran ganar y que la verdad no todos tienen el privilegio de hacerlo. Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tema de los controladores aéreos? ¿Por qué están en esta situación de paralizaciones que ya nos ha traído problemas durante la Semana Santa y que podrían generar más problemas si es que vuelven a ir a una paralización? Efectivamente. A ver, nosotros creemos que hay una serie de problemas con la corporación, ¿no? Que finalmente de alguna manera se podrían traducir en la escasez de controladores aéreos, ¿no? Esa escasez de controladores aéreos en servicio hace que efectivamente pues, los actuales tengan que incurrir en horas extra, poniendo en riesgo incluso la seguridad de los vuelos, ¿no? Nosotros creemos que hay distintas situaciones que se deberían estar tomando e incluso tomando la palabra de lo que ha indicado el secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos de Corpac en el reportaje, que todos están de acuerdo en que se debería contratar personal adicional. Entonces, tomando eso, creo que hay algunas situaciones, hay algunas soluciones inmediatas que deberían considerarse, como por ejemplo, que se contrate a controladores aéreos extranjeros para llegar pues a los mínimos y ellos tengan que incurrir en las horas extras que, como ellos indican, podrían incluso atentar contra su salud. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay la disponibilidad de estos profesionales en el mercado peruano? ¿Hay un déficit de profesionales encargados del control aéreo? ¿No hay los suficientes profesionales en nuestro país que tendríamos que recurrir a talento extranjero? Entendemos que por el momento no lo hay, ¿no? Esa es una realidad que creo que ha quedado demostrada. No hay personal suficiente, no están saliendo las generaciones. Sí, no tenemos claridad si esto se debería a que efectivamente, pues, ¿cómo lo puedo decir? La valla la están poniendo demasiado alta para el ingreso de nuevos controladores, porque entendemos que sí hay muchas personas interesadas en seguir esa profesión, pero finalmente no consiguen el título o, habiendo cumplido todo el entrenamiento teórico, pues en lo práctico no llegan a graduarse, ¿no? Entonces, como te digo, si estamos en esta situación y efectivamente queremos solucionarla, creo que podrían haber métodos de solución más inmediatos y tomando la palabra de los representantes del sindicato, pues juntarnos todos, públicos y privados, a solucionar esta situación y brindar todo nuestro apoyo para que el transporte aéreo del país, que ya viene siendo bastante golpeado durante la pandemia, pues no tenga que sufrir una nueva acción de este tipo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando desde el Ministerio de Trabajo? Porque resulta, por decirlo menos, una situación preocupante que el mismo ministerio autorice una huelga de esta naturaleza sin contar con los piquetes correspondientes de emergencia para que puedan atender las necesidades del tráfico aéreo de nuestro país, pero que además esta se autorice en una fecha tan importante como la Semana Santa, lo cual ha generado evidentemente una serie de pérdidas económicas considerables y que amenazarían nuevamente la industria aerocomercial de nuestro país. Efectivamente, esta industria que viene tan golpeada tuvo que sufrir la autorización de una huelga. Lo que a nosotros nos llama la atención es que nunca antes se había autorizado una huelga de este tipo durante fechas tan resaltantes. Lo cierto es que desde hace muchos años
este sindicato venía amenazando en las épocas festivas o las épocas donde de alguna manera se vivía una punta en los niveles de tráfico, como lo son Navidad, Semana Santa, 28 de julio, con estas huelgas. Lo que sucedía es que finalmente el Ministerio de Trabajo no se las autorizaba, ¿no? Y se veía pues de alguna manera, alguna falta en la eficacia del servicio en estas fechas, ¿no? Pero también lo entenderíamos que podría haberse debido a que precisamente son las que son un pico para el transporte aéreo a nivel nacional. Pero como bien sabes, desde ya la huelga, o el anuncio de la huelga anterior de la Navidad del 2021, se le dio la categoría de legal, o se declaró legal esta huelga, lo cual se ha vuelto a hacer en el caso de Semana Santa. Ahora, por un lado tenemos esa autorización y por otro lado se sabe bien que al tratarse de un servicio esencial, incluso cuando hay la autorización se tiene que cumplir con los piquetes mínimos que se exigen para este tipo de servicios. Entonces, y eso, digamos, ese incumplimiento que se dio en esta oportunidad, pues definitivamente es atribuible directamente al sindicato, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado incluso en los audios que se han mostrado. Entonces, más allá de la discusión en la cual nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que eviten nuevas huelgas o para que por lo menos, digamos, no pasemos por lo mismo, está el hecho de que incluso si es que se autoriza, el sindicato tuvo que haber cumplido con el piquete mínimo, ¿no? Así es. Finalmente yo quería preguntarle cuál ha sido el impacto económico de la huelga de la pasada Semana Santa y cuánto podría generar en impacto económico una nueva paralización de los controladores aéreos en nuestro país. Mira, tenemos algunos números que todavía son muy preliminares. Sabemos que se afectó a más de 8.000 pasajeros durante el día de la huelga, casi 46 vuelos que tuvieron que ser entre cancelados y que tuvieron que ver fuertemente variados sus itinerarios. Vemos que durante ese día más o menos las pérdidas se calculan en 17,5 millones de soles, ¿no? Pero lo cierto es que las operaciones durante todo el día se vieron cambiadas, ¿no? Y recién se restablecieron formalmente el día anterior. Ahora, vimos también que las aerolíneas proactivamente, sin tener ninguna responsabilidad, pudieron controlar de alguna manera, modificando algunos itinerarios y poniendo vuelos de rescate, que es lo que llamamos nosotros, que eran vuelos que no estaban en itinerario para poder ayudar a los pasajeros pues en unas circunstancias en las cuales definitivamente requerían trasladarse. Ahora, sí vale la pena resaltar, Paco, y quisiera aprovechar la oportunidad para decir que el transporte aéreo viene recuperándose de una manera bastante perjudicada desde que inició la pandemia, ¿no? Los vuelos nacionales recién están casi al 80% de lo que teníamos en 2019. Los vuelos internacionales todavía no pasan el 50%, y en estas circunstancias, donde la industria está peleando por la eliminación del distanciamiento social para recuperar los volúmenes de tráfico que teníamos en ese año, ¿no? Como ya han hecho otros países como Colombia, que ya eliminó todas las restricciones y completamente de acuerdo a lo que recomienda la propia OMS, pues se da esta huelga en esta época, pues que iba a implicar un pico del transporte anual, ¿no? Entonces, si ya veníamos mal y le acompañamos en los efectos de la huelga, pues la verdad es que la situación es caótica, ¿no? Entonces, tenemos que pedir a las autoridades que así como han eliminado ya el distanciamiento en los colegios, también lo hagan en los aeropuertos, que son facilidades de tráfico. Eso va a permitir que las aerolíneas puedan responder a las demandas de los pasajeros que requieren volar. Y acuérdate que el transporte aéreo es el inicio de la cadena logística de lo que es el turismo a nivel nacional. El turismo lo necesita. La economía del país necesita que reactivemos el transporte aéreo al 100%. Muchas gracias, señor La Rosa, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y por supuesto hacemos su pedido para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto en esta situación. Hacemos una